vamos a hacer un ligero resumen de lo que sería el párrafo 3 de la unidad 2, geometría diferencial de campos escalares vectoriales. Recuerden que para prepararse para el examen parcial, la idea es ver cada párrafo en detalle. Yo voy a hacer un ligero resumen para poder trabajar en la práctica. El vector tangente. Bien, yo tengo una curva, un vector que es la suma de este con el opuesto de este. Es decir, r en t más delta t más el opuesto de r de t. Nos da r en t más delta t menos r de t. Bien, el cociente incremental delta r sobre delta t lo puedo pensar como delta r por 1 sobre delta t. Y ese 1 sobre delta t es un escalar. Delta t recíproco hace que el número sea grande, esto se extienda, se dilate el vector. Ocurre que por acá, en esta curva, por estos dos puntos, los clásicos P y Q del cálculo diferencial en una variable, pasa una recta secante. El vector secante, que es este vector menos este sobre delta t, ¿sí? Es el vector dirección de esta recta secante. El vector dirección, vector paralelo o vector director, como le quieran decir. Cuando delta t se hace infinitesimal, esto es la derivada de la posición respecto del tiempo, es decir, r' de t. Y este vector tiende a ser el vector tangente, que sería el vector dirección de la recta, que también tiende a moverse a la posición de recta tangente de secante. Pero todo eso para delta tendiendo a 0. A ver, recordemos esta figura. Mejor dicho, cuando me refiero a recordar, esta sería, acá tenemos una curva que viene representada por una función, acá tenemos la recta, vamos a llevarla a Paint. Yo creo que con eso van a terminar de recordarlo. Acá tenemos una recta ahí está, una recta secante a la curva en los puntos P y Q. Esta recta secante tiene un vector dirección. Cuando este punto Q se hace cada vez más próximo a P, esa recta va a tender a la posición de recta tangente. Voy a completar esta que era roja. No quedó bueno. Esta recta va a tender a la posición de recta tangente y este vector secante tiende a ser el vector tangente a la curva en el punto P. Eso va a ocurrir cuando delta t se tome muy próximo a 0, ¿sí? Eso es lo que se muestra en estas figuritas, que es lo que yo más o menos le resumí acá. R' de t es el límite cuando delta t tiende a 0 de este cociente incremental, siempre que este límite exista y sea finito. Es el vector tangente a la curva y es el vector velocidad, por cómo está definido. Pero esto recuerden que es un límite que tiene que existir como límite finito.
Otra cuestión importante es que decimos que una curva es regular o suave si R es diferenciable en I. Acá vale la pena detenernos. ¿Por qué? Porque R de t, esa curva que planteamos originalmente, es una función vectorial de variable real, lo que vimos al principio de la unidad 1. Es decir, el tipo de campo vectorial, que la imagen es un vector y el dominio es un número real, porque son las parametrizaciones. Entonces, su tratamiento debe ser como tal, la de el dominio de una función real. Entonces, cuando hablamos de diferenciable en t, es una condición suficiente y necesaria para afirmar que esa R de t es derivable, hay aproximación lineal y hay recta tangente. Esa diferenciabilidad, que es equivalente a derivabilidad, es continua en el intervalo i. Es un i abierto, es decir, es diferenciable con continuidad. Y además, para todo t perteneciente a i, se verifica que la derivada en cada punto es distinta de cero. Si la curva tuviera sentido en el espacio y tuviera un sentido corpóreo y yo le pasara la mano por encima, esa curva no me pincharía, porque al ser diferenciable en todos los puntos, tiene derivada, no hay puntos angulosos. Bueno, después definimos vector tangente unitario. Recordemos que un versor es un vector de módulo 1 y el versor asociado a un vector es el vector sobre el módulo. Entonces, para definir vector tangente unitario, consideramos C una curva suave, representada por R en I abierto. Si R' de t es distinta de 0, el vector tangente unitario se define como R' de t, sobre el módulo de R' de t. Vamos a ver un ejemplo que está desarrollado, que está propuesto y que supuestamente se debería desarrollar en clase. Veamos. Hallar el vector tangente unitario a la curva, dada por esta curva cuando t vale 1. Hallar adicionalmente la ecuación de la recta tangente en el punto que genera t igual 1 y graficar esta recta en el mismo diagrama cartesiano que la curva. Breve identificación. Acá hay que agregar algo más. Además, se pide que se dibujen los vectores tangente y el vector tangente unitario. ¿Sí? No lo dice ahí, pero lo digo, se lo estoy diciendo y ténganlo en cuenta como parte del objetivo del trabajo que nos proponemos. Entonces, R de t esto es x y esto es y. X vale t, y vale t cuadrado. Si sustituimos esto acá, nos queda la curva y igual a x cuadrado, que es una parábola con eje focal en el eje y. Una parábola clásica. R de t es t por i más t cuadrado por j. La derivada derivo componente a componente. La derivada de t respecto de t, que es 1 por i, y la derivada de t cuadrado respecto de t, que es 2t por j. La evalúo en 1 y me queda i más 2j. Su módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es raíz cuadrada de 5. El vector tangente unitario en el punto 1 es R' en 1 sobre el módulo, o sea, i más 2j sobre la raíz de 5. Es 1 sobre raíz de 5 por i más 2 sobre raíz de 5 por j. Cuando t vale 1, obtengo x igual 1 e igual a 1 al cuadrado, que es el punto 1, 1.
que es ahí donde queremos hallar la recta tangente. Bueno, para ello necesitamos la pendiente en el punto. Esto es y' igual a 2x. La pendiente en 1 va a ser 2. Acá escribí esta ecuación de la recta tangente, que también la puedo hacer como y igual a mx más 1, mx más h, perdón. Escribo y menos y de x0 igual a la pendiente m, que es y' en el punto, por x menos el punto. El punto es 1, ¿sí? La pendiente en 1 es 2. Acá reemplazo x menos 1, y como esto se produce en el punto 1, 1, cuando x vale 1, y vale 1. Me quedó y menos 1 igual a 2 por x menos 1. Simplificando los cálculos me queda y igual a 2x menos 1. Esa es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto que se genera para t igual a 1, el punto 1, 1. Bien. Acá tenemos dibujada la parábola, acá tenemos la recta tangente en el punto 1, 1. Y cuando hago tanto, a ver, primero voy a hacer el vector tangente, que es y más 2j. Claro, el vector tangente, que es el que está en color negro, el rojo es el tangente unitario. Claro, es un vector paralelo a la recta. No se ve exactamente que está contenido sobre la recta. Lo que uno hace para lograr eso es simplemente trasladarlo. Es decir, yo traslado a este vector sobre la recta y podría hacer lo mismo con el versor asociado o el vector tangente unitario. Entonces da esa sensación que es un vector contenido en la recta o dirección de la recta, pero en definitiva la recta es paralela a ese vector, ¿sí? Bueno, hay algún ejercicio en la práctica, es muy relevante este contenido. Espero que les haya quedado claro. Bien. Bueno, continuamos con este resumen. Entonces, la recta tangente a una curva plana en un punto se define como la recta que pasa por ese punto y es paralela al vector tangente unitario. Bien. En este hipervínculo muestra precisamente lo que hicimos nosotros en forma, digamos, artesanal recién. Acá vemos la variación de h a medida que lo tomamos bien cercano a cero. Ahí tenemos los vectores tangente y tangente unitario, que son estos que están acá. Lo que le falta a este gráfico, ven, la curva es la misma, lo que le falta a este gráfico sería la recta tangente, pero podemos verla claramente cómo pasa por allí. Con los deslizadores, bueno, acá tengo t igual 1, que es el valor que nos propone el ejemplo, pero podemos hacer distintas variaciones. Bien. Bueno, derivada direccional. Nosotros cuando vimos la diferencial que salía en la definición de aproximación lineal, en la que veíamos que el incremento de f menos la diferencial de f igual a un residuo, vimos que la diferencial aparecía como un vector a por un cierto delta r, que eran ese diferencial de r eran los incrementos o diferenciales respectivamente de la variable independiente, de las dos variables independientes, x e y, para un campo escalar de dos variables. Y este vector no es otra cosa que gradiente. Entonces, la diferencial es el gradiente de f en el punto escalar el diferencial de r. Ese diferencial de r es un vector
podemos pensarlo como el versor asociado a un vector y cualquiera, pudiendo escribirse del modo siguiente, ¿sí? Ahí está la definición de diferenciable. Entonces, yo podría pensar a esto como el gradiente de f en el punto escalar el versor asociado a un vector cualquiera. Y esto en definitiva es la derivada direccional en un punto respecto de la dirección de un vector i. ¿Sí? Podemos a partir de la definición de función diferenciable ver que esto es una fórmula alternativa y lejana de la clásica definición del límite del cociente incremental para la derivada direccional. La derivada direccional en un punto respecto de la dirección de un vector se escribe como el gradiente de f en el punto escalar el versor asociado al vector. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que el versor asociado se puede sustituir por sus correspondientes cosenos directores, que equivalen a sus componentes escalares. Recordemos que un vector, ¿sí? Cada componente de un vector, ¿sí? Vamos a tomarlo en el plano, no nos compliquemos. I sub 1 e I sub 2. Entonces, un vector cualquiera, cada componente, por ejemplo, I sub 1 es igual al módulo del vector por el coseno director. En este caso sería el coseno de alfa, ¿sí? Y el otro, I sub 2, va a ser la segunda componente, el módulo del vector por el segundo coseno director. Pero ¿qué ocurre? Si un vector es versor, sus componentes escalares directamente son los cosenos directores del vector, porque los módulos serían 1. Y recordemos que hay una propiedad de los cosenos directores de un vector. Los cosenos directores de un vector son directamente la suma de los cuadrados igual a la unidad. En el caso de un versor, directamente a esto se les dice números directores. Números directores. Bien. Hablamos de derivada direccional. Sería interesante que veamos un ejemplo de aplicación. Vamos a tomar un ejercicio de la práctica, el 5A. Dice, hallar la derivada direccional de este campo escalar de 3 variables en este punto y en una dirección hacia este punto. Ahí me pide la derivada direccional. Pero después pide dos cosas más que vamos a detenernos. Primero vamos a hacer la derivada direccional. Entonces, me dice así. Tengo el campo escalar y me pide la derivada direccional en este punto en la dirección hacia este otro. O sea, si me dice que vaya de acá a acá, me está diciendo cuál es la dirección del vector. O sea, el objetivo es obtener la derivada direccional en el punto P en la dirección de PQ. Para hacer este cálculo necesito hacer el gradiente en el punto, escalar el versor asociado a PQ. Bueno, vamos de a poquito. El gradiente en el punto es un vector de 3 componentes. Derivada parcial de f respecto de x, 6x cuadrado y
menos 0. La derivada respecto de y sería 2x cubo por 1 menos 6iz. Y la derivada respecto de z es menos 3y cuadrado por 1. Bien, la voy a evaluar en el punto P. Nos quedó, bueno, esa es una tarea que le dejo para ustedes. Es 12, 14 menos 12. Bien. Yo lo que hice para trabajar más liviano, pero si ganan el mismo resultado, es considerar el vector proporcional. Es decir, yo esto lo puedo pensar. Le saco factor común 2, entre comillas, y me queda 2 por 6 por 7 menos 6. ¿Sí? 2 por 6, 7 menos 6. A ver, 2 por 6, 2 por 7, 2 por menos 6. Bueno, hice esto para aliviar los cálculos, nada más. Pueden trabajar con este directamente y van a llegar al objetivo. Por otro lado, obtuve PQ. 3 menos 1, 2. Menos 1 menos 2 menos 3. 5 menos menos 1, 6. Y el versor asociado a PQ es el vector sobre el módulo, que es 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bueno, hice el producto escalar, este por este, 12, más 7 por menos 3, menos 21, más menos 6 por 6, menos 36, por 2, sobre, bueno, el módulo que habíamos dicho, que si hago los cálculos, esto me queda 4 más 9, 13, 13 más 36, 49, la raíz de 49 es 7. Si hacen estas cuentitas, nos queda el opuesto de 90 séptimos. El opuesto de 90 séptimos. Ese es el valor de la derivada direccional. El valor de la derivada direccional es un escalar. De hecho, porque es un producto escalar. Antes de ver el otro objetivo que nos pide la misma consigna, sería relevante que veamos lo siguiente. Bien. Bueno, habíamos visto que la derivada direccional se puede pensar el vector tangente unitario por, como es un versor, lo puedo expresar por sus cosenos directores. Pero hay otra cuestión muy relevante y es la siguiente. Es ¿qué ocurre con la derivada direccional? Bien, la derivada direccional dijimos que es la derivada direccional en un punto respecto de la dirección de un vector, es el gradiente de f en el punto escalar el versor asociado al vector dado. Esto es un producto escalar. Si tenemos en cuenta la definición de producto escalar de dos vectores no nulos, si uno fuera nulo directamente es 0, si son no nulos, es el módulo del primer vector, o sea el gradiente, por el módulo del segundo vector, que es 1, por ser un versor, por el coseno del ángulo formado entre el gradiente y el versor, que lo llamamos alfa. Bueno, acá hay algo clave. Esto va a valer siempre 1. El ángulo de dos vectores es un ángulo que va a variar entre 0 y 180 grados. Nunca va a tomar ningún valor menor que 0 ni mayor que 180. Por ende, el coseno de un ángulo va a tener dos valores extremos. Si alfa es 0, esto va a valer 1. Y la derivada direccional va a tomar su valor máximo, que va a ser la del módulo del gradiente. Y cuando toma el valor 180,
esto va a valer menos 1. Y obviamente la derivada direccional va a obtener lo opuesto del módulo. Es una cuestión muy básica de trigonometría. Pero acá hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Hay que distinguir entre la magnitud y la dirección de la derivada direccional. Insisto, cuando alfa es 0, el coseno de 0 va a ser 1. Esto 1. La magnitud de la derivada direccional va a ser la magnitud, va a ser, que es un número, va a ser el módulo del gradiente. Y la dirección va a ser la del gradiente. Mientras que cuando alfa vale 180, el coseno de 180 va a valer menos 1 por 1. Esto se va a convertir en el opuesto del módulo. Entonces, cuando alfa es 180, el valor de la derivada direccional mínima, el valor, la magnitud, va a ser el opuesto del módulo. Y la dirección va a ser la del opuesto del gradiente. ¿Sí? Se entiende claramente distinguir entre magnitud y dirección. La magnitud de la máxima va a depender solamente del módulo del gradiente. Y la dirección va a ser la del gradiente. Mientras que la magnitud de la mínima va a ser el opuesto del módulo y la dirección va a ser la del opuesto del gradiente. Bueno, lo que hemos hecho es deducir muy simple cuando la derivada direccional toma valores máximos y mínimos. Ahora vamos a completar la consigna que se propone en la práctica. Bueno, antes de continuar, quiero destacar algo en relación a lo que acabo de hacer. Observen que, en general, la derivada direccional plantea que calculemos el gradiente de f en el punto escalar el versor asociado a un vector. O sea, hay una dirección. Pero si a nosotros nos piden la derivada direccional máxima o mínima, dependemos únicamente, y tengamos en cuenta esto, del valor del gradiente. Por más que nos dieran una dirección, no es innecesario, porque dependemos únicamente del gradiente y del punto donde nos piden el cálculo. Entonces, en el ejercicio que habíamos planteado de la práctica 2, que era el 5, de la actividad de aprendizaje 4, no perdamos el contexto. Bueno, primero me decía que calculara la derivada direccional de este campo escalar en este punto y en una dirección hacia Q. En B me dice en qué dirección a partir de P es mínima de la derivada direccional y cuál es la magnitud de tal derivada direccional mínima. Bueno, vamos a verlo eso. Vamos a verlo. Aquí estamos. Bueno, la derivada direccional mínima en el punto P respecto de la dirección PQ mínima, la dirección va a ser la del opuesto del gradiente del campo escalar en el punto. Recordemos, lo acabamos de ver. A ver, ¿cuál es el gradiente en el punto? 12 menos 14, 12, 14 menos 12. El opuesto de este vector es menos 12 menos 14, 12. O lo podemos pensar así simplificado. ¿Cuál es la magnitud? La del opuesto del módulo del gradiente. Es decir, el opuesto del módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado, más menos 14 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Que si hago las cuentas, nos da menos 22. ¿Qué hubiera pasado si nos preguntaban la máxima? Bueno, la máxima es la dirección del gradiente. La dirección y la magnitud, la del módulo del gradiente. Luego
aparece la interpretación geométrica de la derivada direccional muy similar a la de las derivadas parciales, que lo vamos a ver, esto lo ven con mayor profundidad para el momento de prepararse para el parcial. Ahora es un resumen para la práctica, ¿sí? Acá hay unas animaciones que nos llevan a distintas situaciones que nos muestra GeoGebra. Me voy a detener específicamente en la primera, donde a partir de un caso particular me muestra la interpretación geométrica de la derivada direccional. Caballito de batalla, un paraboloide elíptico desplazado con las ramas hacia abajo. Lo grafica el software. Determinamos un punto del dominio, su imagen en ese punto. Obtenemos el punto completo x0 y 0 y el valor de la imagen. Graficamos P. En nuestro ejemplo sería menos 3 medios, 1 y 1,25, que sería 5 cuartos. Ahí lo tenemos al punto. Me olvidé de marcárselos. Bien. Luego, la dirección de la derivada direccional viene dada por un vector unitario que viene dado por los cosenos directores, pero en realidad yo puedo pensar al coseno del primero y al seno del segundo, que sería el complementario, una relación trigonométrica. El coseno de un ángulo menos pi sobre 2 es el seno del ángulo, ¿sí? Este vector se puede determinar indicando el ángulo θ que forma con el eje positivo de la x o sus componentes. Si el vector se indica a través de sus componentes, se debe verificar que el vector es unitario o calcular su equivalente. No hace falta verificarlo, es un chequeo innecesario. En nuestro ejemplo, si el ángulo es 45 grados, esto sería el coseno de 45, el seno de 45. Este es el valor exacto, cajita, que yo le digo, el irracional es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Este es el vector. ¿Ven? 45, 45. Trazamos el plano vertical W perpendicular al plano XY que pasa por el punto P y es paralelo al vector U. Obtenemos de esa intersección del plano con el campo escalar f de xy una curva, es esta la curva C. Ahí está el punto. Trazamos la recta T, que es tangente a la curva, intersección en el punto P. La derivada direccional en el punto es la variación de la función desde el punto P en la dirección del vector U. Si observamos al plano, ¿sí? W sub T, esa derivada es la pendiente de la recta T. En nuestro ejemplo, esa derivada es raíz cuadrada de 2. Le invito a que ustedes lo hagan haciendo el gradiente del campo escalar en el punto, escalar el versor asociado al vector dado, ¿sí? Se puede observar que a medida que nos movemos desde el punto P, ¿sí? Desde este punto P, ¿sí? En dirección del vector unitario punto E en el gráfico, el valor de la función crece o decrece según el signo de la derivada direccional, que sería el punto
f en el gráfico. La razón o tasa de variación está determinada por el valor de la derivada direccional. Las derivadas parciales son un caso particular de las direccionales, y particularmente sería una la derivada parcial de f respecto de x en el punto, que para el versor de la base i el ángulo es 0, y para el versor de la base j es pi sobre 2. Ahí podemos ver una que nos da el valor 3 y podemos ver la otra que nos da el valor menos 1. Bien. Bueno, en el material de cátedra, a continuación del hipervínculo, hice los cálculos, es decir, acá tengo el campo escalar en el punto menos 3 medios 1, en la dirección del vector u igual a i más j, el gradiente es menos 2x menos 2i sobre 2, o sea, menos i, el gradiente en el punto, si evalúo acá, nos queda 3 menos 1, el vector es i más j, el módulo es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2, y este es el versor asociado al vector u. La derivada direccional va a ser el gradiente en el punto, escalar el versor asociado, que es este producto escalar por este. Y esto nos queda, si hacemos las cuentitas, el valor, raíz cuadrada de 2. Porque esto, si yo lo racionalizo, cuidado, acá hay un error de cálculo, es raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo, 2 se me simplifica y nos queda raíz de 2 que coincide con el cálculo que aparece en el software. Bien. Por otro lado, bueno, acá está la figura, ¿sí? Y después les propongo otro ejemplo, que es calcular una derivada direccional. Bueno, de este campo escalar en un punto y en la dirección de i más 2j. No hay nada nuevo. Calculamos el gradiente en el punto, 2x1, lo evaluamos en el punto 1, 1, nos queda 2, 1. El vector le calculo el módulo, el versor asociado, hago el producto escalar, ¿sí? Este producto escalar lo pueden hacer ustedes, es 3 medios raíz cuadrada de 2. Bien. Lo que hice acá, a ver. Bueno, lo que quise mostrar acá, que el versor asociado, que es este, fíjense que es 1, si me quedo con este solo, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Tomo, por ejemplo, coseno de alfa, es 1 sobre raíz de 2, alfa resulta que es el arco cuyo coseno es 1 sobre raíz de 2, tomo la solución positiva, ¿sí? Porque el valor es positivo, recuerden que oscila entre 0 y 180, y el valor es 45 grados. Bien. Acá nos aparece un ejemplo interesante que está propuesto para realizarse en clase, que es calcular la derivada direccional de un campo escalar a lo largo de una curva en un punto. Bueno, vamos a ver esto. La propuesta era entonces calcular la derivada direccional de este campo escalar
a lo largo de esta parábola en un punto. Bien. Bueno, necesito, la idea es siempre la misma. La derivada direccional en el punto respecto de la curva C. Pero, ¿cómo construyo a lo largo de la curva? Necesito un vector a lo largo de la curva. Es decir, ¿qué vector voy a construir? El tangente unitario. Entonces, bueno, hago las derivadas parciales, 3x cuadrado menos 3y menos 3x, ese es el gradiente y lo evalúo en el punto P. Me queda menos 3 menos 3. Ahora necesito construir el vector tangente unitario, parametrizo esta parábola. ¿Recuerdan? A x lo llamo t y va a ser t cuadrado menos t más 2. R de t viene dado por t por i más t cuadrado menos t más 2 por j. R' de t es igual a i más 2t menos 1 por j. Es decir, lo derivo. ¿Entiende la parametrización? Siempre fijo como parámetro la variable que está al cuadrado, en este caso x. X vale t, y va a valer t cuadrado menos t más 2. R de t viene dado por t por i más t cuadrado menos t más 2 por j. R' de t es i, o sea, 1, más 2t menos 1 por j. Si lo evalúo en el punto en que t vale 1, R' de 1 vale i más j. El módulo vale la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. Y el vector tangente unitario en 1 es R' en 1 sobre el módulo. Es decir, i más j sobre raíz de 2. Ahora voy a tener que hacer el gradiente en el punto, escalar este vector. Ah, no, pero eso está arriba, perdón. El gradiente en el punto, que no teníamos, menos 3 menos 3, escalar el vector tangente unitario. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Menos 3 sobre raíz de 2, menos 3 sobre raíz de 2 es menos 6 sobre raíz de 2. Y ahí tenemos el valor de la derivada direccional de un campo escalar a lo largo de una curva en el punto P. Fíjense que la idea sigue siendo la misma, pero a lo largo de la curva necesito el vector tangente unitario. Luego, siempre sigo en el mismo material, calculo la derivada direccional de un campo escalar dado, pero el vector dirección viene dado por el ángulo pi sobre 6. Entonces, tengo que hacer la derivada direccional de f en p respecto del vector u. El gradiente de f en p, escalar el versor asociado a u. El versor asociado viene por el coseno de alfa, coseno de beta, donde beta es pi sobre 2 menos alfa, que por la relación de trigonometría, el coseno de pi sobre 2 menos alfa se puede pensar como seno de alfa. F de xy viene dado por x cuadrado menos 3y. El punto es 1, 1, alfa es pi sobre 6, de manera que el versor asociado es coseno de pi sobre 6, coseno de pi sobre 3. Yo lo trabajé directamente, es decir, esto es, el ángulo que me dieron es 30, el complementario es 60. Pero podrían haber hecho directamente el seno de este. Es lo mismo. Entonces, yo acá lo que me tomé el trabajo es de hacer la suma de los cuadrados de los cosenos directores y ver que en efecto vale 1, porque son los cosenos directores de un vector. Y evalué el gradiente de f en el punto, que ¿dónde lo tengo hecho el gradiente? Es 2x, o sea, 2 por 1 y menos 3, la derivada parcial de f respecto de i, que es constante. Bueno, ahora dice el producto escalar de gradiente, escalar el versor. Ahí lo tengo. 2 por raíz de 3 sobre 2 es raíz de 3, menos 3 por 1 medio es menos 3 medios. Ese es el valor de la derivada direccional.
¿Qué significa geométricamente el vector gradiente? Si yo tengo un campo escalar de dos variables no constante, diferenciable en S con C real, f de x igual c es la curva de nivel de f y describe una curva C que tiene tangente en cada uno de sus puntos. El gradiente de f en el punto es perpendicular a esa curva que tiene tangente en cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Si yo considero a gamma mayúscula una ecuación vectorial de la forma r de t igual a x por t, x de t por y, más y de t por j, a g de t lo puedo pensar como f en r de t. Por la regla de la cadena g' de t, el gradiente de f en r de t es escalar r' de t. Pero cuando gamma, que es esa curva cualquiera, es igual a la curva c, la función g toma el valor constante c, de manera que su derivada vale 0. Pero la derivada de esto es este producto escalar. Y si el producto escalar de dos vectores es 0, es porque los vectores son perpendiculares. O sea que el gradiente de f es perpendicular a r', que es el vector tangente a la curva. Fíjense, acá tengo el vector tangente a la curva en el punto C, y este que estaría acá es el vector tangente. Si f es un campo escalar de dos variables, f de x igual c representa las curvas de nivel y f de xy es la temperatura, esta familia de curvas son las isotermas. El flujo de calor va a tener lugar en la dirección del cambio más rápido de la temperatura. Luego, en una hoja de plana delgada, el flujo de calor tiene lugar a lo largo de una familia de curvas ortogonales que se llaman líneas de flujo a las isotermas, ¿sí? Del mismo modo, si f de xy representara la presión, estas curvas de nivel serían curvas a presión constante, serían isóbaras, mientras que si representara el volumen, serían isócoras, es decir, curvas a volumen constante. Fíjense que tenemos ya el panorama se va aclarando más. Tenemos el vector normal al plano tangente que va a existir si existe la derivada direccional. Este es el campo escalar, el vector normal o vector gradiente, ¿sí? Y la curva de nivel. Ahí tenemos las líneas de flujo de las isotermas, que son las curvas a temperatura constante, y el vector gradiente o perpendicular a esa curva. Bueno, ¿cómo se genera el plano tangente? Bueno, la generación del plano tangente y la recta normal son prácticamente, es decir, generando uno sale el otro. Bueno, la ecuación del plano tangente sale muy simple. A partir de lo que vimos en geometría, ¿cómo se generaba el plano tangente? Mejor dicho, ¿cómo se generaba la ecuación del plano? A partir de la denominada ecuación vectorial. Es decir, si yo tengo un plano y un vector normal al plano, y acá tengo un punto P0 fijo, un punto P cualquiera va a pertenecer al mismo si P0P es perpendicular al vector normal. Es decir, esta se llama la ecuación vectorial del plano. Entonces, P0P lo generamos nosotros. Es P un punto cualquiera, X y Z. P0 es un punto fijo, X0 y 0, Z0.
Y el vector normal no es otra cosa que el vector gradiente, porque este plano es un plano tangente al campo escalar, ¿sí? Y estamos hablando de una función de dos variables. Ese plano va a ser un plano tangente a ese campo escalar de dos variables, ¿sí? Y ese campo escalar va a tener una curva de nivel y el vector gradiente va a ser perpendicular a esa curva de nivel. Entonces, es decir, acá podemos obtener una fórmula, pero me parece que no tiene demasiado sentido. Con recordar esto sería suficiente. P0P, escalar el gradiente de f en el punto igual a 0, es la ecuación del plano tangente. Y hay una adicional. A ver, ahí hay un plano tangente y este vector es el vector normal al plano tangente, pero por este vector normal pasa una recta. Es decir, el vector es normal al plano y la recta tangente al plano tiene como vector dirección el mismo vector que es el vector normal al plano. Es decir, que ese vector que tengo perpendicular al plano tangente es el mismo vector dirección al de la recta perpendicular al plano, ¿sí? Esta recta que está acá es una recta perpendicular al plano tangente. Esta es la superficie, este es el plano tangente. El vector normal al plano es el vector dirección de la recta perpendicular al plano. Bien, yo puedo obtener un plano tangente a una superficie. Si yo tengo z igual a f de xy, está definida en forma explícita, z menos f de xy igual 0, sería la superficie asociada a este campo escalar, que sería una f grande de x y z, que perfectamente nos permitiría obtenerlo. Bueno, yo no la ecuación de la recta perpendicular al plano puede ser expresada en forma simétrica, ¿se acuerdan la recta en el espacio? O en forma paramétrica. La ecuación simétrica sería x menos x0, y menos y0 igual a z menos z0 sobre las componentes escalares del vector dirección de la recta. Y el vector dirección de la recta es el vector normal al plano, que es el vector gradiente, que es la derivada parcial de f respecto de x en el punto P0, primera componente. Derivada parcial de f respecto de y en el punto P0, segunda componente. Y derivada parcial de f respecto de z en el punto P0 es la tercera componente. Vamos a ver un ejemplo. Hallar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal en el punto 1, 1, 0 de z igual a f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2. Bueno, obtengo la superficie asociada. Puedo pasar todo para allá o al revés. Como la igualdad es simétrica, decir que esto es igual a z y paso z al otro miembro. Y ahí obtuve la f grande de x y z igual 0. Gradiente de f. Derivada de f grande respecto de x, 2x. Derivada de f grande respecto de y, 2y. Derivada de f grande respecto de z, menos 1. La evalúo en el punto P0. Reemplazo x por 1, y por 1, y este valor queda fijo. Por más que lo reemplace, es constante. Bien, ¿cómo obtengo el plano tangente?
No hace falta que me esfuerce en una fórmula. El gradiente de la superficie asociada al campo escalar en el punto escalar P0P igual a 0. Bueno, este lo habíamos obtenido, 2, 2 menos 1, escalar. ¿Cómo era P0P? X menos el punto es 1, X menos 1, y menos 1 la segunda componente y la tercera Z menos 0. Hago el producto escalar, 2 por X menos 1, más 2 por Y menos 1, menos 1 por Z. Bueno, simplifico y ahí me quedó la ecuación del plano tangente. ¿Cómo sería la ecuación de la recta normal? X menos 1 sobre la primera componente escalar del gradiente, 2, y menos 1 sobre la segunda componente escalar del gradiente, 2, z menos 0, z, sobre la tercera componente escalar del gradiente, menos 1. O x igual a 1 más 2t, y igual a 1 más 2t, z igual a menos t, porque la tercera componente del punto es 0. Fíjense qué simple y que no requiere necesidad de una fórmula. Ahí tenemos el dibujito más, ahí tenemos el plano tangente, ¿sí? La recta normal y el vector gradiente o normal al plano, que es el vector dirección de la recta. En estos hipervínculos podemos obtener ese plano y esa recta. Eso se los dejo propuesto para ustedes y además está explicado con detalle hipervínculo por hipervínculo de este párrafo completo. Con estas herramientas pueden realizar muy bien la práctica correspondiente a la actividad de aprendizaje 4 de la unidad 2. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Si el video fue fructífero para poder optimizar su aprendizaje, no olviden poner me gusta y si no están suscritos a mi canal, háganlo. Gracias. Hasta el próximo.